Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos, es decir, todas aquellas personas bautizadas que murieron en Cristo, pero están en espera de la recompensa eterna. Me explico. Esta pregunta es bien importante. ¿Qué sucede cuando una persona fallece? Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Una vez que una persona fallece, inmediatamente después del momento de su muerte, se encuentra con el Señor Jesucristo cara a cara y hace un balance de su vida. Tal cual, en un instante pasa frente al Señor, frente a la persona, toda la historia de su vida, todo lo bueno que hizo y todo lo malo que hizo, y en ese momento se da el juicio individual de la persona. Y solamente hay tres caminos: infierno, condenación eterna de todo aquel que haya rechazado en su vida la acción y la gracia de Dios, aquel que haya muerto en pecado mortal. Segundo, el purgatorio para todos aquellos que hayan muerto en gracia de Dios, pero tienen que pasar al purgatorio a purgar las penas merecidas por sus pecados. Y el cielo, aquellas personas que hayan muerto en gracia de Dios y que no deban penas merecidas por sus pecados. El infierno es eterno, el purgatorio es temporal, el cielo es eterno. Pero todas aquellas personas que van al purgatorio, hermanos, pues prácticamente ya la hicieron. Porque solo es tiempo de purificación, y mientras más oremos por ellos y ofrezcamos oraciones y obras de misericordia, más corto va a ser el tiempo de su purificación y van a ir al cielo a gozar del Señor. Esta es nuestra razón de ser hoy esta noche. La Iglesia nos invita a orar por las ánimas del purgatorio, es decir, todos aquellos que murieron en la gracia de Dios, pero merecen pagar todavía por las penas merecidas por sus pecados. Fíjense cómo a veces equivocadamente, cuando fallece alguien, inmediatamente lo canonizamos, ya está en el cielo. Cuidado, hermanos, porque esto también nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo es nuestra vida. Si una persona muere en pecado mortal, se condena. Y alguien puede decir: Padre, pues no que Dios es misericordioso, no que Cristo vino a darnos vida, no que Dios quiere nuestra felicidad, ¿por qué Dios nos condena? Y la respuesta es clara, hermanos: Dios no condena absolutamente a nadie, pero Dios es muy respetuoso de nuestra libertad. Dios nos ofrece la salvación a todos, pero está en nosotros aceptarla o rechazarla. ¿Qué es el pecado, hermanos? El rechazo de Dios. Cuando nosotros pecamos movidos por nuestro egoísmo, rechazamos al Dios que tanto nos ama
Y entonces perdemos la gracia de Dios, que es la vida de Dios en nosotros, y nos hacemos acreedores a un castigo. Pero no es que Dios condene, no es que Dios castigue, es que nosotros, cerrándonos a Dios, nos condenamos. Y esto nos tiene que llevar a hacer un examen de conciencia hoy. Una vez que nacemos, lo más seguro, lo único seguro de hecho, es que tenemos que morir. Pero tenemos que estar preparados, hermanos, para tener una santa muerte. ¿Qué es una santa muerte? No van a pensar que es una figura de 2 metros que le ponen manzanas y que van a adorarla. No, superstición. Una santa muerte es que Dios nos conceda que en el último instante de nuestra vida estemos en gracia con Él, libres de pecado, reconciliados, habiendo recibido los sacramentos. Y esa es una gracia especial que tenemos que pedirle al Señor. Pero no solamente eso, hermanos, tenemos que prepararnos toda nuestra vida y cada instante de nuestra vida para estar listos cuando el Señor nos llama. Estén preparados, muchas veces el Evangelio, porque no saben ni el día ni la hora. Miren que vengo como un ladrón. Si en este momento Dios te llamara, pregúntate, ¿estás en la gracia de Dios? ¿Estás confesado? ¿Tienes algún pendiente con tu familia, con Dios, con tus seres queridos? Hoy el Evangelio nos recuerda: la voluntad de mi Padre consiste que todo el que vea al Hijo cree en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dios nos ofrece la salvación, pero nosotros, hermanos, debemos de querer esa salvación. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, la conversión de vida, aceptar en nuestro corazón la gracia de Dios. Y hoy pedimos por todos aquellos hermanos que murieron en la gracia de Dios, pero que están purgando temporalmente sus penas en el purgatorio. ¿Para qué? Para que Dios les permita ya purificarse por la acción de nuestra oración, de nuestras obras, y puedan gozar ya pronto del cielo. De ahí la importancia, hermanos, de orar por los difuntos. De las experiencias más tristes que yo he vivido con la comunidad hispana es cuando me dicen: padre, ¿puedo ir a un funeral de una persona que falleció? ¿Cuántos difuntos se van sin la Santa Misa? Es bien triste. Se van sin la Santa Misa. Llega uno a la funeraria y ¿sabe qué están haciendo? Música de fondo y todos cuchi. Oye, es un velorio. ¿Saben de dónde viene la palabra velorio? De vela, de estar orando en vela. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Está bien que demos las condolencias a los seres queridos, a los familiares, pero ¿qué hacemos por nuestros difuntos? Hoy es un examen de conciencia. Tú que tienes abuelos, padres, familiares, a lo mejor hijos, primos, personas que amaste mucho, ¿cuándo en tu vida has mandado ofrecer una Santa Misa por su eterno descanso? Hoy la iglesia nos recuerda esto. Oren por los difuntos, oremos por los difuntos, ofrezcamos obras buenas, obras de caridad, obras de misericordia, servicio, y digámosle al Señor: te ofrezco este sacrificio, este ayuno, mi trabajo de cada día, por el eterno descanso de tal persona. Señor, si todavía tiene alguna pena que tiene que pagar, perdónale, Señor, sus penas, para que ya goce de ti en el cielo. Y esta es la mayor obra de misericordia que podemos hacer por nuestros difuntos. Y segundo, enseñar a nuestros hijos a orar por los difuntos, porque si nuestros hijos no saben orar por los difuntos, ¿quién va a orar por ustedes y por mí cuando ya nos muramos? Hoy, hermanos, pidámosle al Señor
por esos hermanos nuestros, que Dios perdone sus pecados, que les dé la gracia de gozar ya pronto en su presencia, y que a nosotros hoy el Señor nos arranque de su misericordia la gracia de una buena muerte, para que en el momento de nuestro paso de este mundo a la vida eterna podamos hacerlo en paz, libre de toda tentación, libres de los ataques del enemigo. Que el Señor así nos los conceda.